Buenos días nuevamente a todos los padres de familia, televidentes, por estar en nuestro nuevo capítulo de Mi Amigo el Doc, con todos los temas pediátricos de interés para todos ustedes. Hoy vamos a tratar un tema súper importante que les va a fascinar, que es el asma bronquial. Enfermedad muy frecuente en nuestro medio, sobre todo Bucaramanga, con un índice de alergias importantes. Para eso hemos invitado a la doctora Sandra Moreno, que es una eminente médica pediatra con posgrado en neumología pediátrica, que es el área de la pediatría que se dedica al estudio de la enfermedad respiratoria. Bienvenida, doctora Sandra, y gracias por la invitación. Buenos días, doctor. Gracias por permitirme estar aquí hoy con ustedes. Espero ser de utilidad para todas las madres que nos están viendo en su casa y que se resuelvan algunas dudas que permitan ayudar en el adecuado manejo de los niños. Aprovechemos que la doctora Sandra aceptó nuestra invitación, una persona tan ocupada, y le voy a hacer una pregunta que creo que es importante. Los papás llegan a nuestros consultorios pediátricos llorando porque le diagnosticaron asma a su hijo. ¿Qué es esa enfermedad del asma que tanto angustia a los padres de familia? Claro que sí. El asma es una enfermedad eminentemente inflamatoria. Es inflamatoria porque a nivel de los bronquios, que son las estructuras más pequeñas que se encuentran en nuestros pulmones, se aumentan las células, especialmente las de tipo alérgico. Por eso es la razón con la cual el asma se relaciona con enfermedades alérgicas como la rinitis y la dermatitis atópica o alérgica. Al haber una inflamación alérgica de manera permanente en los bronquios, el niño está expuesto a que con la exposición a ciertos agentes ambientales o inclusive con el ejercicio, el llanto o la risa, inicien síntomas respiratorios de manera aguda, porque la inflamación se aumenta. Un indicativo de que se está aumentando la inflamación es que empiezan los síntomas como la tos, la dificultad para respirar, el silbido o chillido en el pecho, y es lo que se conoce como agudización de la crisis asmática. Se dice que es una enfermedad crónica, es decir, es para toda la vida, pero con un adecuado diagnóstico y tratamiento se puede lograr que un paciente tenga una buena, adecuada calidad de vida, pueda vivir y controlar sus síntomas y disminuir el ingreso a urgencias. Ve lo importante de conocer por una experta qué es la enfermedad y que un adecuado manejo la puede mantener controlada. Hace muchísimos años los médicos usamos este aparato que es un fonendoscopio que nos permite el diagnóstico de muchas enfermedades. ¿Es todavía útil para ti el fonendoscopio para diagnosticar el asma o tú te ayudas de algunas otras cosas para que los padres de familia estén tranquilos y dicen, ¿verdaderamente mi hijo es asmático o no es asmático? ¿Es solo el fonendoscopio o tienes alguna ayuda más para hacer el diagnóstico? Claro, lo más importante de entrada es la historia clínica. Un paciente que venga con crisis a repetición de dificultad respiratoria, tos y ahogo, o que los papás le escuchen los silbidos o chillidos que vengan del pecho, es un paciente que ya de entrada a uno como médico le hace sospechar que es asmático. La presencia de estas recurrencias en el tiempo aumentan la probabilidad diagnóstica, especialmente cuando se exacerban por cambios climáticos, por la exposición al frío, a la humedad. Cuando los síntomas son de predominio nocturno inducidos con el ejercicio, nos lo hacen sospechar aún más. Eso de entrada. O sea que cuando tú interrogas al padre de familia, ya dice, este niño por los datos que me da la mamá y por la repetición de los cuadros puede estar encuadrado en asma. Claro que sí, y si a ese paciente yo le interrogo sobre antecedentes personales y familiares de alergia, eso me aumenta más la probabilidad diagnóstica. Bueno, y si eso se sale positivo, sí, el papá fue asmático, la abuelita también, y todos los síntomas son de asma y todos los exámenes de asma, ¿tú te ayudas con algunos otros exámenes o eso es suficiente hoy en día para el diagnóstico? Claro que sí, el paciente que tiene un antecedente personal o familiar de alergia es muy probable que sea asmático. Si el niño es menor de 6 años, no puede hacer un esfuerzo respiratorio adecuado que nos permita hacer una espirometría. Pero si el niño es mayor de 6 años, sí es posible medirle de forma objetiva qué tan obstruidos están sus bronquios. Para eso nos ayudamos de la espirometría. También es importante en los niños menores de 6 años un estudio que se conoce como oscilometría de impulso, que también nos ayuda a identificar si tienen un patrón de tipo obstructivo de vías aéreas periféricas y que sea reversible. Eso a nosotros nos orienta a pensar que el paciente muy probablemente sea asmático. Pero en los niños menores de 4 años yo no me puedo quedar con que el diagnóstico es asma y ya, porque hay otras enfermedades que también se relacionan con síntomas similares y no es asma.
De ahí el dicho que tenemos en medicina. Que no todo lo que silba es asma. Exacto, de que no todo lo que silba es asma, y eso sí que aplica para los más pequeñitos, porque en los niños más pequeños, sobre todo cuando no hay antecedentes fuertes de alergia, uno debe descartar malformaciones congénitas de la vía aérea y otras causas como cuerpo extraño, que también suele ser frecuente en nuestro medio. Entonces, muy importante la consulta con el especialista, porque no todos los niños que silban son asma. La historia es básica, el examen físico del especialista y algunos exámenes complementarios que solo la doctora los pide si verdaderamente está convencida o que quiere diferenciarlas con otras enfermedades que se parecen al asma. Vamos a pasar una pregunta a una televidente que quiere explorar más sobre las enfermedades respiratorias. Adelante con la pregunta de nuestra televidente. Doctor, quería hacerle una pregunta. ¿Cómo puedo prevenir las enfermedades respiratorias en mi hijo? Eso es muy importante, doctora Sandra. ¿Qué hace el común de la gente en la casa sin tener que ir al médico? ¿Cómo van a prevenir que su hijo se esté enfermando? Bueno, de entrada en la casa lo más importante es el control de los factores ambientales. Estudios realizados en Colombia demuestran que la contaminación intradomiciliaria es más relacionado con asma que la contaminación ambiental extradomiciliaria. De ahí que debemos controlar los niveles de ácaros en la casa, de polvo, tenemos que controlar la humedad, tenemos que controlar también la presencia de animales que sean causa de hiperreactividad o de mayor alergia en estos niños. Si tienen peluches, ojalá sean antialérgicos y que estén muy limpios. Si hay ventiladores, aire acondicionado. O sea que los cuidados en casa son supremamente importantes. Primordiales. El descuido de tener pacientes con problemas asmáticos, de tener mascotas y peluches y cosas en las casas. Claro que sí. Además de eso, si tenemos familiares adultos que tienen gripa o que están cursando con una neumonía y que se esté manejando de forma ambulatoria, si visitan nuestra casa deben ir con un tapabocas, o preferiblemente si es un niño menor de 1 año que tiene más riesgo de enfermedad respiratoria severa, se recomienda que no sea visitado por este familiar. Entonces, importante para los padres que están con nosotros en el programa hoy, para evitar las enfermedades respiratorias, fuera los peluches, fuera los contaminantes de la casa, mejorar el aseo y muchas otras circunstancias de contacto con personas enfermas adultos. Hay otro televidente que tiene otra pregunta interesante para ti. Adelante con la siguiente. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes para los niños menores? Bueno, mire, son muchísimas las enfermedades respiratorias, pero ¿qué es lo que más tuve en la oficina? ¿Cuál es el diagnóstico primordial? Lo más frecuente son las infecciones y entre eso lo más frecuente son las virales, especialmente en las épocas de lluvia como en los meses de abril y mayo, aumentan las infecciones respiratorias en Bucaramanga. Estas infecciones agudizan a muchos de los asmáticos y son causa de bronquiolitis en los niños menores de 2 años. Y eso que tú dices que la mayoría son virales, entonces no requieren antibióticos. No requieren antibióticos. Y muchas veces los papás se los automedican. Claro, muchas veces consultan a farmacia y lo primero que se hace es formular antibióticos y lo que estamos haciendo es crear resistencia antimicrobiana en estos pacientes y posteriormente que tengan un riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias más severas. Lo que se recomienda y lo primordial es siempre consultar. Los padres que tengan niños menores de 4 años deben aprender que si se observa una dificultad respiratoria dada por aumento de las retracciones, por sensación de ahogo. Una dificultad severa, ese niño que se ve muy comprometido. Exacto, y que ya tiene alteración del estado de conciencia, ese paciente hay que llevarlo a urgencias. Entonces, o hay que consultar en neumología para identificar los signos de alarma y hacerle el respectivo seguimiento, porque no se trata solamente del primer episodio, después hay que controlar de que estos síntomas no persisten. Miren lo importante mensaje de la doctora, no estar usando antibióticos automedicados que creamos resistencia, que la gran mayoría de enfermedades respiratorias son virales y no requieren antibióticos. ¿Correcto? Bueno, tenemos otro televidente que está con nosotros en el programa. ¿Cuál sería su pregunta? Quisiera saber cómo puedo detectar en mi hijo algún tipo de asma o enfermedad respiratoria. Bueno, creo que la doctora nos había aclarado ya algo del tema. De pronto nuestra televidente llegó tarde al programa, pero de pronto, ¿qué conclusiones le podríamos dar a esta mamá que se vincula con nosotros al programa en este momento?
La presencia de síntomas respiratorios a repetición, que son de predominio nocturno, que son inducidos por el ejercicio, por cambios emocionales y que agudizan al paciente inclusive con una gripa. Se presentan de forma intermitente y si el paciente no tiene un adecuado control de la enfermedad, tiene riesgo inclusive de hacer un síndrome de dificultad respiratorio severo, con riesgo inclusive de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Bueno, ya vieron a nuestra experta en neumología pediátrica, la doctora Sandra, recomendando no uso de antibióticos automedicados, que no todo lo que silba es asma, que siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades, que muchas veces la historia clínica ya orienta a la doctora en forma grande si tiene o no tiene esta patología y que tienen exámenes complementarios para realizarlo. No se vayan de nuestro programa, vamos a hacer un bloque comercial pequeño y continuamos con nuestros expertos.